Buenas noches, feliz sábado. Feliz sábado. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, estoy aquí con mi bello padre, Jesús Suárez. Estamos aquí en una fiesta de los padres, aquí en la iglesia de nosotros. Si escucha música de fondo, están la gente bailando y gozando. Eso es así. Si se están sintonizando, por favor digan de dónde se están conectando. Es un video vivo, sé que es bastante tardecito, son las 10 de la noche ya, pero quería compartir con ustedes un mensaje bien lindo. Si se están conectando, saluden. Saludos. Mañana es Día de los Padres. Quería conectarme hoy y decir feliz Día de los Padres a todos los papás del mundo. Y especialmente al mío, bello, hermoso, que amo, a mi papá Jesús Suárez. Llevo tiempo pensando compartir mi historia con ustedes. Muchos no saben que él es mi papá. Este señor ha sido una bendición bien grande en la vida de nosotros. Y quería contarte y compartir con ustedes mi historia de mi familia. Muchos no van a estar de acuerdo con yo compartirlo, pero si no les gusta, pues está bien, no tienen que ver el video. Pero quiero decirle que este hombre que está al lado mío no es mi padre biológico. Él no fue... tengo un padre biológico y él se llama Mario Acosta, pero este señor que está aquí siempre estuvo presente en nuestras vidas desde que yo tengo 7 años. Y a lo mejor lloro, no sé, pero llevo tiempo que he querido hacer este video. Primero para decirle a mi papá que gracias. Gracias por todo que has hecho por mí, por mi mami, por mis hermanos. Les voy a contar un poco de la historia de mi familia. Nosotros llegamos a Puerto Rico en el 86 y mi mamá era una señora soltera con 3 hijos. Y este señor, que siempre le digo que es un loco, llegó a la vida de nosotros y yo, siendo la hija mayor, no lo quise por muchos años y le hice la vida bien difícil. Y fue un hombre sumamente paciente, amoroso. Para todos los papás allá que están criando hijos que no son de ellos, los quieren como si fueran sus hijos, esto es dedicado especialmente para ti. Especialmente para ti. Para decirte, no te des por vencido. Por yo no conocer a mi padre biológico y tener mucho coraje con él, me desquitaba con este hombre por muchos años. Él siempre estuvo fiel, demostrando amor por mí y mis hermanos. Él no tiene hijos biológicos, pero nos amó siempre. Y nunca nos abandonó ni nos rechazó. Lo único que le decía a todas las personas: estos son mis hijos. Y a todos los papás que están en blended families, que no tienen a sus hijos con ustedes, que están viviendo con otro hijo, o madres solteras que sus papás no están en sus vidas. Algo que este hombre me enseñó es nunca hablar mal de su propio padre a los niños y siempre dar el espacio que ellos necesitan para el desahogo y el crecimiento. Este hombre que está aquí vino a nuestras vidas cuando él nada más tenía 23 años. Y no sé qué mami le hizo, pero se enamoró de ella con 3 hijos. Y ahora mismo llevan 30 años de casados. Mira, Camila está ahí. Feliz día de los padres, hermano Suárez. Siempre un hombre que ha sido tan calmado y paciente. Siempre una sonrisa en su cara cuando lo veía. Te queremos mucho. Un beso. Gracias, Camil. Te queremos mucho también. Gracias, mi amor. Quería preguntarle a mi papá cuál es el secreto
de ser persistente, paciente, con niños que no son tuyos y estás viviendo con ellos y ayudando a criarlos y mantenerlos. ¿Qué te ayudó a ti a sobrellevar los momentos más difíciles? Creo que primeramente el amor que sentí hacia tu madre y el haber conocido el Evangelio, el verdadero Evangelio. Si no hubiera, toda mi vida he estado buscando, o estuve buscando el Evangelio, y cuando la conocí a ella, me hizo saber en qué creía, y eso me impactó y dije, wow, será la única iglesia que jamás voy a ir, porque tenía muchas cosas negativas. Pero al ir conociendo y al ver realmente la importancia de la familia, al ver realmente el estilo de vida que ella tenía, pues algo que me comprometí fue a poder ayudarla y a poder hacer de ustedes lo que hoy me siento orgulloso de hecho. Él ha estado siempre presente en la vida de mía. Él es mi papá. No quiero ignorar la parte de mi padre biológico, Mario Acosta. Ese señor, gracias a él, estoy aquí viva, estoy presente. Y me tomó muchos años entender eso. Estuve con mucho coraje y angustia con mi padre biológico por problemas personales y me desquitaba con él. Y no fue como hasta hace como 6 o 7 años que tuve el deseo, encontré lo que es el verdadero perdón y entender por qué él no estuvo presente en mi vida, y lo fui a buscar. Actualmente es otra persona, está presente en mi vida, pero cuando en realidad entendí lo que es el perdón, pude valorar exactamente lo que él ha hecho en mi vida, al nivel que yo hasta le pregunté a él, porque siempre pensé en el respeto y el amor y el valor que tengo por él, si está bien buscar a mi padre biológico, porque si él me decía no me siento cómodo, yo no lo iba a hacer. Y yo sé que todo padre allá que está criando hijos ajenos, que los quiere como sus hijos, lo más que desean es que valoricen y que los amen. Si están pasando por momentos difíciles, no se den por vencidos, y como dice Jesús, mi papá, es tener presente el amor verdadero de Dios. A veces pensamos que queremos hacerlo a nuestra manera, como nuestra mente nos dice hacer las cosas, pero nos olvidamos que Él es más poderoso y Él tiene un plan mejor del que yo, el plan que tengo yo. Exacto. En vez de nosotros esforzarnos, pasar trabajo y a ver qué podemos hacer, busca de Él, pídele consejo a Él para que Él lo guíe, y tener la familia alrededor sobre el amor que Él tiene por ti. Como él dice, estar en el Evangelio ayudó mucho a entender y tener la prioridad como la familia. Este hombre que está aquí, cuando yo me estaba criando, trabajaba de día, de noche, cortaba grama. Mi mamá tenía un negocio y trabajaba con él y con mi abuelo. Más en la casa trabajaba de noche. Era un hombre sumamente trabajador, cual admiro en cantidad. Y estoy sumamente bendecida de tenerla a él como mi papá. Y quería compartir con ustedes, feliz Día de los Padres. Cuando vean a sus niños, abrácenlos, bésenlos y esté agradecidos por tener la oportunidad de criar otros niños. Y los frutos se van a dar a florecer, tarde o temprano, no importa la edad. Yo estoy en una edad bastante avanzada, casi voy para los 40, y cada día le digo a él, gracias por todo lo que has hecho por mí, por mi familia, especialmente mi mamá. Mi mamá es una mujer sumamente feliz, llevan casados 30 años, es una bendición para mí, es un éxito de estar casado tanto y tantos años, de verdad. Mujeres que están solas, que están solteras, no se den por vencidos, no se cansen, hay esperanza.
tengan fe, buscan la guía del Señor, que todavía existen hombres buenos en esta vida. So, feliz Día de los Padres, con mucho amor y cariño, los quiero, que pasen un lindo día mañana y que descansen. Me siento feliz de de tener una hija tan bella. Yo no soy tan bello, pero tengo una hija bellísima. Y la importancia es que valoren y respétenlo. Es muy importante respetar a los hijos, ya que ellos son parte de su vida. Aun cuando dicen que padre no es el que hace, sino el que cría, y yo me siento más que complacido en haberlo criado y en tener el fruto y la bendición que tengo de poder verlo realizado, y ese es el mejor regalo que me pueden dar. Así que padres, no se den y sigan hacia adelante. Feliz Día de los Padres. Feliz Día a los Padres. Pasa una linda noche. Bye.